Hola, niños exploradores. ¿Están listos para una nueva y emocionante aventura a través del tiempo? Abróchense los cinturones de sus máquinas del tiempo porque hoy vamos a viajar a una época de grandes cambios en la historia de México. Desplieguen sus mapas y señalen conmigo el final del siglo XIX. Justo ahí, en ese periodo lleno de transformaciones, comienza nuestra historia de hoy, el ascenso de un hombre que marcaría para siempre el destino de la nación. Vamos a descubrir cómo empezó la era conocida como el Porfiriato. Para entender cómo llegamos a este punto, primero debemos voltear una página en nuestro gran libro de historia. ¿Recuerdan a Benito Juárez, el benemérito de las Américas? Después de luchar valientemente por la República, Juárez fue presidente y trabajó mucho por el país. Sin embargo, su tiempo llegó a su fin en 1872, cuando falleció. Su partida dejó un gran vacío y una pregunta en el aire. ¿Quién sería el próximo gran líder de México? La nación se encontraba en un momento de incertidumbre, como un barco en busca de un nuevo capitán para guiarlo a través de aguas turbulentas. En medio de este panorama, comenzó a brillar la estrella de un personaje muy importante, Porfirio Díaz. Pero no se lo imaginen todavía como el presidente de bigote blanco que todos conocemos. En ese entonces, Díaz era un joven y valiente general oaxaqueño. Se había convertido en un héroe nacional por sus increíbles hazañas militares, especialmente durante la lucha contra la intervención francesa. Era conocido por su astucia en el campo de batalla y su carisma para liderar a los soldados. Poco a poco, su fama de héroe de guerra se transformó en influencia política, y muchos comenzaron a verlo como el hombre fuerte que México necesitaba. A Porfirio Díaz no le gustaba cómo se estaban manejando las cosas en el gobierno después de Juárez. Sentía que se estaban traicionando los principios por los que él había luchado. Por eso, en 1876, decidió tomar cartas en el asunto y lanzó el famoso Plan de Tuxtepec. Imaginen esto como una declaración de intenciones. En este plan, Díaz se oponía a la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y llamaba a una rebelión, con el lema sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significa que el voto debe ser respetado y que los presidentes no deben quedarse en el poder por mucho tiempo? Consiguió el apoyo de muchos que, como él, deseaban un cambio. Con el plan de Tuxtepec como bandera, la rebelión de Porfirio Díaz se extendió por todo el país. Hubo batallas y movimientos estratégicos. Y finalmente, las fuerzas de Díaz lograron la victoria. Sebastián Lerdo de Tejada tuvo que abandonar la presidencia y el país, dejando el camino libre para el héroe de guerra. Así fue como, a finales de 1876, Porfirio Díaz asumió la presidencia de México. Los primeros años de su gobierno trajeron algo que el país anhelaba desesperadamente: paz y estabilidad. Se empezó a construir un nuevo orden, sentando las bases para una etapa de impresionante desarrollo, pero también de grandes contrastes que hoy conocemos como el Porfiriato. Y así, exploradores, se abrió una de las puertas más importantes y complejas de la historia de México. El ascenso de Porfirio Díaz no fue solo el inicio de un gobierno. Pero, ¿qué pasó durante esos más de 30 años de gobierno? ¿Cómo fue que México se modernizó tanto y qué precio se pagó por ello? Él cambió para siempre bajo el mandato de un solo hombre, Porfirio Díaz. Acompáñenos en esta increíble expedición al pasado. Antes de la llegada de Porfirio Díaz al poder, México era un país marcado por décadas de guerras y caos. Imaginen un lugar donde los conflictos eran el pan de cada día. Pero con mano firme, Díaz impuso un nuevo orden. A este largo periodo de calma se le conoce como la paz porfiriana. El lema de su gobierno fue orden y progreso. Primero, se enfocó en el orden, pacificando el país y acabando con las rebeliones. Por primera vez en mucho tiempo, los mexicanos experimentaron una sensación de estabilidad, permitiendo que la vida cotidiana continuara sin el temor constante a la violencia. Con la paz establecida, llegó el momento del progreso. El Porfiriato fue una época de impresionante desarrollo económico y modernización. Fue como si México despertara de un largo sueño. Se construyeron miles de kilómetros de vías de ferrocarril que conectaron regiones antes aisladas, permitiendo que las mercancías y las personas viajaran más rápido que nunca. Los puertos se modernizaron, las líneas de telégrafo cruzaron el país y la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos y Europa, llegó en grandes cantidades para explotar nuestros recursos naturales, como la minería y el petróleo.
México se estaba convirtiendo en un país moderno. Sin embargo, no todo lo que brillaba era oro. La sociedad porfiriana era un mundo de enormes contrastes. Por un lado, una pequeña élite de empresarios, terratenientes y políticos vivía en la opulencia, construyendo palacios y disfrutando de lujos traídos de Europa. Por otro lado, la gran mayoría de la población, formada por campesinos y obreros, vivía en condiciones de extrema pobreza. Muchos campesinos perdieron sus tierras y se vieron forzados a trabajar en grandes haciendas por salarios miserables, mientras que los obreros en las fábricas enfrentaban largas jornadas laborales sin derechos ni protección. La cultura y la educación también vivieron una transformación. La élite mexicana admiraba profundamente a Francia, y esta influencia se podía ver en todas partes. La arquitectura de las grandes ciudades se llenó de edificios con estilo parisino, como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. La moda, el arte y las costumbres de la alta sociedad imitaban el estilo de vida europeo. En la educación, se impulsó el positivismo, una corriente de pensamiento que valoraba la ciencia y la razón como motores del progreso. Se fundaron escuelas y se promovió la instrucción, aunque el acceso a ella seguía siendo limitado para las clases populares. ¿Y cómo logró Porfirio Díaz mantenerse en el poder durante tanto tiempo? Lo hizo a través de un control político absoluto. Aunque México era una república con elecciones, Díaz se las arregló para reelegirse una y otra vez, modificando la constitución a su antojo. Centralizó el poder en su persona, controlando a los gobernadores de los estados y al ejército. Su gobierno se convirtió en una dictadura. No se permitía la crítica ni la oposición. Cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad era reprimido. Su famosa frase "mátalos en caliente" resume la dureza con la que trataba a sus oponentes. Al final de nuestro viaje, los niños exploradores guardan su mapa, con una mirada reflexiva. Han visto el progreso y la modernización que trajo el porfiriato, pero también han comprendido la profunda injusticia social y la falta de libertad que lo caracterizaron. Esta mezcla de orden y represión, de riqueza para pocos y pobreza para muchos, fue acumulando un gran descontento. Sin saberlo, el largo gobierno de Díaz estaba sembrando las semillas de un conflicto que pronto estallaría y cambiaría a México para siempre, la Revolución Mexicana. Pero esa, exploradores, es una historia para otro día. Esto es todo por hoy, pequeños exploradores. Si les gustó esta aventura por la historia de México, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna expedición. Denle like a este video y compártanlo con todos sus amigos, para que más niños exploradores descubran las maravillas y los secretos de este gran México.